Sí, de nada. Ya pasó el cero, ¿eh? Es que ya pasó el cero. Buenos días a todos, buenos días Jorge, buenos días Alejandro. Estamos ya pasó el coche cero, así que en breves llegará el primer participante. Y vamos a ver qué nos depara. Sí, hay mucho. Cuidado, cuidado, Oye, mira que de repente es chichajar, con calor pues cero, pues sí. Estamos casi a meta, ¿no? Buenos días, Andrés, buenos días, Javier. Tenéis que estar buenos días, Jesús. Vamos a ver cómo va hoy, cómo se presenta el día. En un principio con mucho calor, me da a mí. Buenos días, Punta Coneta. Pues sí, estamos aquí casi sin dormir. Esta noche llegué tarde. Pero aquí estamos aguantando el tirón. Hostia, ¿y el perro? ¿Y el perro dónde va? Uf. Va para casa. Buenos días, Aitana. Aquí estamos tirados en la cuneta, un día más. Y hoy se presenta que va a ser un día muy largo. ¿Es de las carreras o del biciclismo? Muy mal.
tengo grabado este tiempo así de hace un par de años. Ahí, Fran, que ya lo estoy viendo. ¡Fran! ¿De qué este non rescata? Nada. Estes fotógrafos toudenos as tos. Fran, como non ocupa casi nada. Sí, detrás tuyo. ¡Pequeño! Cago en rojo. Ahí. Vamos a ver el primer tramo, Salceda de Casa de la Alcaldía. ¿A quién? No lo recupera de aquí a metro. Estamos en el primer tramo y estamos casi a metro. Iba para Mos. Pues no sé qué iba a hacer. Va a ser lo mismo. Lo han cambiado. ¿Viste? Falta Jorge Pérez, que no sabemos qué pasó por ahí, a ver si nos llega alguna información. Nos falta Jorge. No, claro. Nos falta Jorge, no sabemos nada. Pero sí.
Pues no sabemos qué le pasó a Jorge. ¿Vale? Te mandaron dentro de poco. Ahí. ¿Cuántos pesos aquí? 5 pavos. Me prometiste Buenos días, Isabel. ¿Qué estáis? ¿Hacia arriba o hacia abajo? De lo de Jorge, pero no. Sí, señor. Necesito un aplauso. La del choque. Sí, hombre, porque hay otros perros. Buenos días, Valeria. Buenos días, Lupino. No sé, Miguel. Buenos días. Pues no lo sabemos. De momento no me llegó información ninguna. Estoy a ciegas. Siempre gana el mismo y me cago. No sé si tomo la salida.
Pues acaba de pasar Jorge. No sé si pinchó, qué pasó, pero va fuerte. Iba en la escapada, hubo una fuga. Es una pena. No le pasa va a llegar. No le pasa la factura. No le pasa la factura. En la tercera semana. Buenos días, José Quintanas. José Quintas. Buenos días, Luis Antonio. Saludos de Galicia. Carrera sí, ¿eh? Sí, está en carrera. Miguel. Y va fuerte, ¿eh? Pasa que perdió mucho tiempo. Casi le gana. Y el otro llegó, paró nada más. Y cayó redondo. Para porque si la tenían tampoco se decía, oye, ¿quién una fiera? Tuvo problemas en salir del parque cerrado con el coche. Siempre. Pues se vio un hueco. La de ayer no. Pero 1 kilómetro y medio. Buenos días, Ramón. Buenos días, Tino Lorenzo.
chicos de Galicia, Ramón. Vamos, gracias, ya. Hasta que te apliques bien, ¿no? Ahí se queda España. No le digo golpe. Ahí tenemos gente detrás de la pantalla de todos los sitios de España. Hay bastante variedad. Creo que sí, no me vi el horario porque no me da tiempo a ir. Lo vemos aquí. Te digo ahora, voy a ver aquí. Las 10:17 tenemos sus contados.
Pues Víctor empieza ya liderando. Buenos días, Susana. Víctor Senra ya empieza liderando con 9 segundos sobre Alberto Meira. Es el segundo participante, segundo clasificado en la clasificación. Jorge Gómez marca el tercero en efección. Ya se va a 15 de Víctor, el 5 de Por ahí, por ahí. Dani no sale con José en Libia. Dani sale, no me el nombre del piloto, sale 1205. Allí hay una compresión allí. Eso no tiene y cuidado con el camino por donde bajamos. Ahora subiendo, hace partido de la saleta, ahora subiendo también cuidadito por la zona. el salto que tienen desde el puentito Ah, allí. Vas a verte y pegas. Antes de... Sí, antes de hay una compresión bestial. ¿Dónde cambian? No sé qué le queda. Vale, de explicar las estrechas. Quería era Rafael. Aparte, porque viene los coches. No menos, que si lo llevan por delante, no menos para el siguiente. Va a ser un día de mucho calor, me da a mí, ¿eh? ¿Por dónde viene el radiador? La vuelta puririta. Vamos a ver si vamos a hacer un largo el día. Sí, más. Lo almuzara. La almuzara no puedes entrar. Pero la almuzara es la salida, no es la salida de la almuzara. ¿El tapado? No, es el merendero. Vamos a ver si me demora mucho. Sí, que cazadores. Cazadores es de capturetas, de subo. Vemos que se separan, que vienen bastante separados. Ese es el merendero. Con la meta de...
No, no llevo micro, no llevo micro. Será que estoy lejos de la cámara, por eso igual no se escucha. Pues recoge el mismo sonido por donde yo hablo que el del ambiente. Está... Muy bien. Igual es que estaba un poco separado, por eso no me escuchaba. Hoy tengo poco ánimo de hablar. Estamos despertando. Estamos intentando recuperar. Estamos intentando recuperar ya que esta noche no descansamos mucho debido a que llegué tarde del trabajo. De nada, ya no vinimos para aquí. Un par de horitas dormidas y a ver si el día no se me hace muy largo. Me cae un parón ahí bastante grande al mediodía. Y vamos a ver. Eso no se va a hacer, hombre. Pudieron eso por comer algo. Eso no se va a hacer. ¿Qué es eso? Eso es el pan. Una chica en el partido. Creo que poquito a poco vamos haciendo más. Sí, pero pensé que isto que era a tarde retrasei. Hay que madrugar. Soy chico tonto, que déjame sacar un coche que tiene que estar bien abierto. Non quentar os veciños que logo po ano para facer os rallies e eu por donde. Vos quentai os veciños. Que protesten. Os veciños hai que tratarlos ben. Hai aquí arriba que sacou o coche. Empieza con ganas por la mañana, ¿eh? Estamos viendo bastante espectáculo en la zona. Tramato de 4 kilómetros. ¿Qué esperas, Susana?
Buenos días, Abel. Vente lleno. Sí, Susana, tenemos de todo. El fin de semana pasado estábamos con agua, hoy creo que vamos a pasar mucho calor. Y pues así. ¿Y qué tal está la zona por ahí, Abel? Para salir de un caso, no hay que hacer feo. Kilómetro más o menos. Tú estás en Río Recto, ¿no? Kilómetro no, hoy no estoy para andar para acá. Sí, Jorge Pérez está. Lo que pasa es que pasó retrasado. Al parecer tuvo problemas para arrancar el coche. Lo que comentaban ahí por un grupo. Yo lo veo desde mi casa, se ve allí la maquinaria.
Los de La Voz me están haciendo publicidad porque lo están emitiendo en su canal o que claro. Pues el mejor tiempo lo tiene Víctor Senra, seguido de Alberto Meira, 9 segundos, y Jorge ya está a 15. Buenos días, Andy. Pues por lo que me comentaban que tuvo problemas para salir al salir del parque cerrado, pero no sé mucho más. ¿Qué están? ¿A través de alguna radio o algo? ¿Dónde lo puedo escuchar? No, la culpa es de ¿Qué están? ¿A través? ¿Dónde los puedo ver? No, que la verde es la salida. Eso es. Lo de las dos, en el mapa, bien. Voy a echar un ojo entre coche y coche, voy a echar un ojo a ver. Dentro de la página de radio, como la frenos. Sí, tengo que ponerlo, pero el programa este no me deja ponerlo. El programa que estoy usando no me deja, entonces tengo que cambiar de programa. Tengo que ver un programa que me deja poner el logo, porque si no, pasa lo que pasa. Y dentro de la página del rally, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir para ver lo de la...? Hay que preparar el pool. Primero, la coma hay que preparar el pool. Es que tengo la cámara bastante alta para coger y... Vale, yo hablo del subcondado y me sale el reglamento, si me sale eso todo.
Pues no me sale lo de la voz. Ah, vale, pensé que era la página del radio. Vale. La voz de Galicia. Vamos, la voz de Galicia. Para que le entendí afirmativa, ¿sabes? Que salen las noticias. Igual al verlo en el móvil es diferente. Una pregunta. Jorge, al salir tan atrás, no penaliza. No tomar la salida en su puesto. Tengo hechas, sí, tengo hechas. Tengo que ir a casa a buscarlas, que se me quedaron atrás y tengo que ir a casa a buscarlas. Normal que estoy cerca. Vamos a ver si hay una buena lucha ahí en los M5. Jesús. Hasta no lo he encontrado. No lo doy encontrado, Carlos. Bueno, no, a mí tampoco. Hay tiempo bien para acabarse el tramo de Mos Valles. A las S no. No, al cruce que es así, de derecha. Después, sí, antes las hay, sí, hay unas horquillas. Que antes hay las S que les dices tú, más o menos. No, Carlos, por aquí no quedó. No, ya lo encontré. Puse el Rally Sur de Condado, la voz de Galicia y ya me sale, pero no me sale la imagen. O sea, me sale que pusieron eso.
¿Eh? Sí, ¿en dónde estaba la escuela el año pasado? No sé, pero ¿cuántos coches vas a quedar? Hasta las 6:30 más o menos. Y hace falta tiempo, ¿eh? 40 minutos. También creo que van a transmitir ellos. Pero no me sale lo que escribieron, pero no me sale el vídeo. Voy a haber puesto el enlace. El bola. Bueno, es importante que vayan compartiendo cositas por ahí. Y sí, tengo que ver de ponerle el logo porque La hizo él. Y dije yo, ¿también la hiciste? en el logo hacer las cosas bien. Voy a tener que cambiar la tablet, buscar una tablet que sea como si fuera ordenador para usar otro programa. Es el del año pasado. Hasta luego, Fran. Chao. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Chao. No conozco ese, Carlos. Es que de programas tengo que decir que no conozco muchos. Tengo que informarme y que esto lo empecé como a modo hobby, pero bueno, ahora ya veo que la cosa está un poco más seria y voy a tener que prepararme un poco más. ¿Tú eres familia de Cris, la fotógrafa? Puede ser. Por lo de grande. Por el nombre. Sí. Vemos que la gente parece que está despertando, porque ya estamos ahí 105 seguidores. Poquito a poco vamos. Vale, Carlos. Pues tendremos que hacer una reunión un día por ahí, ya que tú con esto controlas creo que mucho más que yo, y darme unas clases. Perfecto, Carlos. Pues es bueno saberlo porque también quería el ordenador a veces. Quería mejorar el ordenador de trabajo, entonces es bueno saber que tengo seguidores que trabajan en el apartado de informática y
me pueden echar una mano. ¿Quedaste solo? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? Papi, ¿qué te pasa? A las 1:30. Igual. Bueno, si cuadra antes. Bien. No está Jacobo contigo. Dama, Jacobo está contigo. Estamos en la voz de Galicia que compartieron en el día. No. Estaba intentando buscar dónde, pero... Buena retransmitida a la tarde, me parece. Desde aquí le damos las gracias a la gente de la Voz de Galicia que nos nombró su página y como no, nosotros siempre madrugamos. Si podemos estar en el primero, no estamos en el segundo. Sí, lo estaba viendo, eso sí. Eso sí lo vi, Carlos. Van a echar entre Covelo y Mos, van a estar. Buenos días, David. Sí, eso ya tenemos. Yo creo que me va a hacer mucha falta. No sé quién Cuidado con el nervio. ya empieza. Que hable un poquito más. Cuando ya va a meter el Aí tiña que ser. Caballería. Tiña que ser. Entonces iba a ser opa, sí, que no, madre, la carrera. Yo cuando Vaya fin de semana. Vaya fin de semana. Se ve bien hoy, porque hay mucha gente por aquí, pero estamos bien, porque hay bastante gente. Tenía miedo que al mandarlo a tanta calidad que se me cortara. Ese coche, la cuestión está clarísimo, está ahí muy bien. Algo, tierra, en el fondo, en los deflectores, ¿qué no viste? Ya le pasó otra vez. Un toque de nieve y el coche. Eso tiene que tener ahí un efecto suelo algo.
cuanto lleva, Tiene pinta. Con un coche. Bueno, me da igual, pues ya. pasarlo bien. Sí, hoy seguro que volvemos a cuadrar. Esperemos que no, David. Esperemos que no haya accidentes, que vaya todo dentro de lo normal y que sea un rally perfecto. Nosotros hoy, a mí me va a costar, creo, un poco hoy, pero bien, vamos a intentar aguantar. El tema sería cortar emisión y marcharnos a Mos, pero yo como soy de grabarlos todos, entonces luego en el vídeo resumen tendréis alguna imagen del tramo de Mos, porque tenemos allí a Genaro con la otra cámara y nada, nosotros aquí esperando a los 120 y 20, dejando de la lista en 120 y algo. Esperando a los 121 participantes que tienen que pasar por este tramo. Bastante afluencia de público aquí en este cruce, ya así de mañana temprano. El fin de semana que viene en un principio vamos a estar de descanso porque no tenemos carrera. A ver si ya están los tiempos de... Cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado. Que vayan cambiando que no se Ya saben ellos que tienen que...
Ahorita la liga para allá, de verdad, no me escucha. Dime, Benito, te recibo. ¿Querías hablar conmigo o algo? Perdón, repite. ¿Querías comunicar conmigo? Adelante, Jorge. Estamos, creo, en el Ecuador de los coches. El número 60, si no me equivoco. De Rusport. Ese filo. El coche y el punto de... Si no habrá un incidente en el tramo. Escuchando la emisora. Después... Estamos en el Ecuador. Buenos días. Otra cosa, ¿no? Pero porque non pegou, rompeu un fuerte como un aparte foi onde baixaron todos abaixo. Daste conta, no outro lado, arriba, onde baixou o Saso. Ali, lograron aqueles tres ali abaixo. Me machucaron, pero como nada. No, no, este ano. Unha pedra dentro, chaval. De golpe son máis. Que pasou? Non sei que hostia pasou. Baixei. Puta pedra, tío.
Entramos la Picarañas a las 6:40. Buenas tardes, Cristina. Y aquí estamos. Señora suelto a tarde de Burgos. Se acabó. Para abajo. Tirón ese. Putada. La primera, ya. Los chicos parados. No, tengo la marca. ¿Cómo descartaste tu rally de casa? ¿Cómo descartaste tu rally de casa? ¿Qué me has pinchado? Calentando la gente, se está calentando la gente. Tía, cómo del llantote. de cuenta. La gente de cuenta. Primero. Está. Se calentó entonces la cobertura porque sigo teniendo la misma. Porque se corta ahora. Hay que ampliar la banda. Una cobertura porque cobertura hay, mover no me moví, que sí, ya veo la pantalla que va como tirón. Pues si aguanta la pasada entera, habrá que bajar de calidad. No me ni cena. Vamos a tener que bajar a 480 porque igual va bien al principio y luego al final lo cuesta. Pero bueno, a ver si se lidia. Buenos días, talleres con servicio oficial.
que os sin problemas. Pues patrocinador oficial también del rally, si no me equivoco. Pues no sé qué le pasa a la cobertura, hay que poner en a 4 veces. Porque otra cosa no sé qué puede ser. Cuando reparar lo que es problema de varillaje. Siempre hay. Bueno, como me marca, me la marca bien. A ver si porque pesa mucho la imagen y mucha gente se puede incluir. Ya hay un bastante grande, entre el primero, el segundo y el tercero.
Problema de cobertura Cube. Fue bien al principio, pero ahora el presupuesto no da para más. Supongo que es que igual al subir tanto la imagen con calidad, pues los datos no dan, pero si al principio va bien, debería ir ahora también. Vamos a ver si resetea el solo y empieza a funcionar, pero no sé. Voy a tener que meter una antena de refuerzo. Mismo lo tengo al lado, puede ser que sea él, sí. Me esté robando los datos. Y está mal, la gente mal colocada, está mal colocado hoy. Está en la escapatoria. El que protesta siempre porque la gente está mal colocada. Yo ya no protesto porque yo estoy siempre mal colocado, pero... No tengo ni idea, David. No tengo ni idea. No recuerdo. Vamos a ver si recuperamos y podemos seguir con la cobertura de imagen. La rabia que se corta.
falla. Por eso me da rabia, porque acabo. Hora y media de directo, igual se satura la tablet y no la ha subido tanto data. Igual ahí hay que meter un procesador por la calidad de imagen. Buscar información. Pues nada, ¿qué hay? Lo siento, pero no puedo. Los tiempos de cabeza está. Vamos a ver qué tal va ahora. Cambié el internet. Vamos a ver qué tal va ahora. Tenemos a Víctor Senra, Alberto Meira y Jorge Pérez. Me vais diciendo ahora si se corta, si no se corta. Ahora lo veo mejor en la pantalla. He cambiado de línea, de compañía de teléfono. Y vamos a ver ahora qué tal va. La otra que se saturó. Vale, pues vamos a ver ahora que creo que los otros igual los datos demasiado consumo. Vienen a pares.
Pues a Meira la ganamos de 13. Bueno, ahora no lo puedo ver porque ahora estoy con los datos del teléfono y si uso el teléfono pues igual se me corta esto. Así que ahora dependemos de Pepe que nos vaya comentando la clasificación. Pepe, que ya es un fiel seguidor de este canal y que siempre nos está ahí comunicando de los tiempos. Hoy vamos a tirar un poquito de él, que está por aquí. Buenos días antes de nada, Óscar. Nos va comentando porque no sé en el siguiente tramo que hicieron. Óscar, tenemos a Senra, tenemos a Meira y a Jorge Pérez. Y en este tramo Pablo Blanco hizo el cuarto y mejor tiempo. Puedo porque hace un rato se estaba cortando, ahora parece que va bien otra vez. Aquí estamos poquito a poco. Pues en este tramo hizo el cuarto mejor tiempo, pero no sé en el siguiente.
Yo vengo de una zona bastante rápida, José Antonio. Eso es todo bajada. Aparte huelen los frenos así de vez en cuando alguno. Sí, estoy en el tramo de Salcedo. Sí, el de Mos tampoco queda lejos, ¿eh? Sí, el más cerca me queda es este, sí. Madre mía, bajamos ahí de 70 seguidores y ahora ya estamos en 104 otra vez. Como hay un bajón y volvimos a subir. Debemos estar por el dorsal. Debemos estar cerca del 100. Si me fijo en esta hora, nos quedarían 21 coches. Que ya va pidiendo papas con tanta carrera. Normal, el pobre Honda tiene más carreras, eso no le da descanso. Voy a comentar que a las 12:20 tendremos la siguiente retransmisión de este mismo tramo. Buenos días, Cristian. ¿Cómo vamos con esa recuperación? Sí, pues el tramo pasaba un poco más abajo. Yo creo que de ese tramo ahora ya no se hace nada. Creo, ¿eh? Jaguar, ¿qué minion quieres que grabe? Al que tengo enfrente, a la toalla.
de la señal, me quedáis destapados detrás de la señal, tenéis que moveros un poquito más hacia vuestra derecha. Me quedáis escondidos detrás de la señal. No, José Antonio, hoy la mujer está en casita, que tuvo una operación ahí en la boca el jueves y nada, se está recuperando, que está un poco malita hoy. Hoy no tocó venir solo. Buenos días, Nazaret. ¿Qué tal está el sur de España? Y nada, pues está en casa recuperándose de esa operación y esperemos que en la siguiente ya esté conmigo de nuevo. Pero José Antonio, supongo que estaba aquí, no sé si se marchó, pero estaba aquí en el directo, lo estaba viendo desde campo. Pero bueno, si no está por aquí, serán dados esos saludos, esos ánimos. También vamos a tener calor hoy por Galicia, Nazaret. Vamos a tener mucho calor. Me está yendo bien la imagen ahora. Está ahí. Estaba echando una pequeña siesta. Vale, Cristina, muchísimas gracias por avisarme. Y nada, hay que tirar de las dos líneas.
si Vale Belleza me pone por ahí el número de Bizum, para que os quede a todos. En vez de tener Super Chat, pues tenemos Super Bizum. Nos quedan 20 coches por rematar. Y en 20 coches cerramos directo, nos movemos de sitio y a las 12:20 arrancamos con otro directo del tramo de Salcedo. Sí, es el mismo, es mi teléfono, es el teléfono personal que tengo. Ese es mi teléfono. Si alguno si quiere poner en contacto, pues ese es el teléfono. Empieza a salir el sol ya, nosotros estamos aquí escondiditos a la sombra, pero bueno, ya bien nos llegará. Saluda a Cristina, saluda a Cris, por favor. Cris, te tengo aquí a Brian. ¿Quieres mandarle un mensaje o algo en especial? Pues paso muy a menudo, José. Pasa que hay en Rivadavia, malo es que no hay así, te tienes que salir y desviar bastante para poder tomar algo, porque tenéis ahí los bares esos al lado de las gasolineras y no hay mucho más. Pero bueno, a final de temporada habrá que organizar ahí una comida o algo para conocernos. La familia esta que se está juntando aquí a través del canal. Juntarnos esta gran familia que nos estamos juntando aquí.
No, Nazaret, para el sur no. Pasé una vez ahí porque fui ahí a la zona de Lisboa y vine una vez ahí por Badajoz. Pero fue una vez. Ahí tenemos choferes portugueses que suelen venir ellos por ahí. Me crucé por Badajoz y subí hacia... No me acuerdo. Sé que subí por una de Badajoz, subí por la Extremadura 100, creo, dirección a Salamanca. Porque poquito a poco muchas gracias, Manolo. Mira, hablando de comida, vamos a tener que organizar algo ahí en el bar de Manolo, que ya queda. Así que queda en Santiago, más o menos nos queda, a mí me queda 2 manos, pero queda ahí en el centro de Galicia. Y ya que los que estamos por aquí fin de semana tras fin de semana, estamos uno en cada sitio de Galicia, pues igual juntarnos ahí en el centro no estaría mal. Va bien, va bien. Oye, anda por aquí tu hijo, ¿quieres que le mande una pulsera? Creo que me pediste una. El tema es cómo hacerte llegar allá abajo, Nazaret. Ese es el tema. Tendría que ver cuánto cuesta enviártela por correo. Benito, aquí no es. Estirarle con ganas, ¿eh? Le tensó con ganas, sí. Tiene que estar ya para comenzar el tramo de Mos, ¿no? Sí, Mos ya tiene que estar en marcha ya. A ver si nos llega algún tiempo. A ver si podéis ver el tema del tiempo.
Hostia, creo que encontraron un tío durmiendo en el coche de Jorge Pérez, pero es verdad. Y no estaba controlado eso. Va a llegar aquí por el grupo de WhatsApp una foto de un tío durmiendo dentro del coche de Jorge Pérez, o sea, del coche de correr en el Parque Ferroviario. Una chica, ¿no? Una chica durmiendo dentro del coche sentada al volante. Flipante. El vídeo. Había fiesta ayer ahí. En Salcedo no hubo allí delante del ayuntamiento fiesta. Pues andan dando los vídeos por ahí rulando. Madre mía. No se pueden dejar los coches abiertos. Qué movida. Y de ahí supongo. Vendrá la demora de pasar tarde el tramo. Sí que está la cosa. Está complicado. Es que este es el rally de casa para ellos, mejor. Este es el rally de casa, los chicos son de aquí, de Tierra, de Salcedo, por aquí son. El número 118, fácil el tapón de la gasolina, va vertiendo gasolina en las curvas. Víctor no da tregua, ¿eh? Rally de casa para Meira, pero no le da tregua. De momento 3 de 3.
Así me acuerdo Nazaré, si me acuerdo la noche de mando saludos. Es que a la mañana salió atrás y no sé si va a seguir así todo el día o si ya en el segundo tramo salió en su puesto. Al parecer tuvo un pequeño incidente a la mañana, llegó al coche y tenía una persona durmiendo dentro. Yo pienso que sí, que igual sale ahora, no sale en su lugar, o sale con retraso, pero no lo sé, ¿eh? Habría que ver en el segundo tramo si también salió atrás. Y hasta que reagrupen igual pues no sale en su posición. Está saliendo el sol de frente y creo que nos va a hacer mucho daño. Sí, pero hasta que regrupen supongo que irá con retraso en estos primeros compases del rally. Bueno, quedarían dos coches, si no me equivoco. Este era el 119, el 121. Quedarían dos coches para terminar este video. Que llevamos 2 horas y 10 ya. Y hasta las 12:30 no volveríamos a conectar.
participaciones en los rally missing en los rallies. Castilla y León tenemos una copa, si no me equivoco, en Rally Springs. Ahora da un mismo, anche poter da un messi. No, no, un poco. Qué maravilla, chaval. Sí, Cristian, sí. Sí, estamos bien, yo por lo menos. Lo malo es el tiempo. Ahora viene el sol. Falta uno. Sí. Falta ahí otras dos chicas. Si llegan. El de Lareu creo que no. No horas quedan. Pues aquí, mira, estamos al lado de Portugal, Nazaret, y suspendieron, había un rally hoy y lo suspendieron. Hicieron ayer la super especial a la noche y hoy suspendieron. Por riesgo de incendio. Por riesgo de incendio, pues anularon el rally de Viana. Y vemos que el último dorsal no ha llegado. Es verdad que está debutando, acompañada de no sé qué venía ahí. Acompañada la pilota, el vehículo viene pilotado por Silvia Sousa, la acompaña Andrea Barral. Normalmente Andrea es, para quien no la conoce, la chica del Sasso rosa, suele competir en montaña. A ver si le han llegado. Es que le di ahí a los cables y se cortó. Fue un fallo mío. Pero bueno, me da que no va a venir. Ahí viene, viene. Esta primera retransmisión, esta primera pasada del tramo de Salceda, y a las 12:30 volvemos a conectar para retransmitir otra zona del tramo de Salceda. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos a las 12:30. Un saludo a todos.